Buenas tardes. Hola, hola, ¿nos escuchan? Sí, Sí, yo lo hola, ¿cómo escucho. estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cuauhtémoc Sotelo. Soy responsable médico de Clínicas Inspira y es un gusto estar con ustedes en primer lugar y el objetivo de esta charla, de esta conferencia, pues es brindar información, despejar dudas acerca de el padecimiento que están cursando sus familiares que están en atención con nosotros, ¿no? Eh, esta charla yo la titulé como eh, la anatomía del adicto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en la anatomía, en el cerebrito y en el cuerpo de los pacientes, pues que usan sustancias, ¿verdad? Bien, me gustaría explicarles un poquito acerca de este diagrama. Este diagrama es un corte sagital del cerebro visto de lado y acá la parte que está azul es la parte frontal y esto es el occipital, es la parte posterior. ¿Sí? Esto, este diagrama ejemplifica lo que es el centro de gratificación o centro de recompensa que nos lo dio la creación para satisfacer necesidades básicas, ¿sí? Cuando nosotros éramos bebé y teníamos hambre, llorábamos y mamá nos daba de comer y entonces el estímulo llegaba a esta área que se llama ATV, área tegmento ventral, de aquí se iba al núcleo accumbens y de aquí a la corteza prefrontal. Y ahí nos quedó grabado desde bebés que comiendo se nos quitaba el hambre, ¿sí? Se le llama centro de recompensa, centro de gratificación, y cada vez que es estimulado, se libera dopamina, un neurotransmisor que produce placer. Cuando teníamos sed y bebíamos agua, aquí llegaba el estímulo al área tegmento ventral, el estímulo se iba al núcleo accumbens y el mensaje llegaba hasta la corteza prefrontal y ahí nos quedó grabado que cuando teníamos sed se nos quitaba bebiendo agua. Valeria Caso se llama. Sí, Valeria, ¿me puede decir una comida que le guste mucho? Mm, yo creo que el arroz. El arroz. La primera vez que usted comió arroz, ¿sí? El mensaje en su cerebro llegó aquí al área tegmento ventral. Después el mensaje fue al núcleo accumbens y quedó grabado en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal. Así se libera dopamina, el neurotransmisor del placer. Les repito. Entonces, cuando un chico, ¿por qué la gente hace adicciones? ¿Sí? Cuando un chico consume cristal, que está tan de moda, marihuana, cocaína, el mensaje, el estímulo llega al área tegmento ventral, se libera dopamina, después se va la información al núcleo accumbens y queda grabado en la corteza prefrontal. Y todo conexión de neuronas produce dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Así se van generando las adicciones, estimulando este llamado centro de recompensa o centro de gratificación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces, ¿qué es la adicción? La adicción, antes que nada, pues se trata de una enfermedad cerebral y como todos ustedes han podido percibir, el fenómeno social del consumo de alcohol y drogas ilegales, y digo alcohol y drogas ilegales porque el alcohol es una droga, pero es una droga legal. Entonces, este fenómeno social se ha convertido en uno de los principales problemas epidemiológicos de salud pública a nivel mundial. Nuestro país no ha sido la excepción. También
actualmente la demanda de servicios profesionales para la atención de adicciones, la demanda de servicios en albergues de alcohólicos anónimos, etcétera, pues ha ido a la alza, ¿no? Increciendo, ¿no? Como en la bolsa, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que cada vez se esparce más este problema, esta enfermedad. La adicción es una enfermedad y cada vez es más afectado el sexo femenino. Cada vez son más afectados los menores de edad. Hoy recibimos un chico de 15 años que lleva 2 años usando cristal, ¿no? Y es una metanfetamina que está bastante de moda, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa entonces cuando una persona consume sustancias? Las drogas, cuando se consumen en exceso, pues van a estar estimulando el centro de gratificación o centro de recompensa y se va a estar liberando dopamina, ¿no? Neurotransmisor del placer. Esto va a generar muchos daños a la salud. Puede producir daños físicos, como les pongo ahí en la lámina, una hepatopatía. Una hepatopatía es una afectación del hígado, que es la glándula más grande del cuerpo, donde se metaboliza todo lo que entra al cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bastantes personas que nos llegan afectadas con hepatitis alcohólica, ¿sí? El primer fenómeno que presenta el hígado es la hepatitis alcohólica. Si la persona sigue consumiendo, pasa a ser hígado graso, puede llegar a desarrollar una cirrosis o inclusive un cáncer hepático, ¿no? Entonces, la dependencia ya es cuando la persona tiene la adicción, asume un conjunto de fenómenos fisiológicos, conductuales, cognitivos, en los cuales la persona le da una prioridad mayor a su sustancia, ¿sí? Hay una ansia irreprimible, como dice allá abajo en la lámina, una ansia irreprimible de consumir la sustancia cuando se pierde el control. Cuando se pierde el control es cuando ya se desarrolló la enfermedad, porque hubo muchos cambios neuroquímicos en el cerebro. Este es otra vez el centro de recompensa o centro de gratificación. Aquí llega el estímulo al área tegmento ventral, información al núcleo accumbens, y queda grabado en la corteza prefrontal. Ok. Ahora que vivimos una pandemia, ¿verdad? De las complicaciones más importantes que se observaron fueron los síndromes, algunos síndromes psiquiátricos como la depresión, los trastornos de ansiedad. Estos síndromes llevaron a un aumento en el consumo de algunas sustancias. Este es un estudio que se realizó en 32,000 consumidores de 25 años o más en 22 países y se observó que se incrementó mucho el consumo del alcohol, ¿sí? El consumo del alcohol. En segundo lugar tenemos la cannabis. Cannabis dice THC, eso quiere decir tetrahidrocannabinol, es el principio alucinógeno de la cannabis, de la marihuana. El cigarrillo, el CBD es otro cannabinoide, se llama cannabidiol. Y luego el MDMA es la metanfetamina, cristal, cocaína, cigarrillos electrónicos, anfetaminas, LSD, inclusive hongos alucinógenos, ¿verdad? Aumentó el consumo de todas estas sustancias en las proporciones que vemos ahí en las barras, ¿no? Bien, aquí tenemos un espécimen de necropsia, ¿no? Esto es, pues, el cerebro, y ahí se ve el cerebro medio, donde está localizado el centro de gratificación. ¿Por qué la gente consume drogas? Ahí les pongo tres razones principales por las que las personas consumen drogas. Consumen por curiosidad, ¿sí? Quieren saber qué se siente, ¿no? Muchas personas consumen por sentido de pertenencia. Vamos a decir, en la secundaria,
Alguien dice, yo quiero pertenecer a la banda, pero ¿sabes qué? La banda fuma mota. No, pues yo también fumo mota porque quiero ser parte de la banda, ¿no? O también por imitación. Por imitación, yo he tenido pacientes que me han dicho, pues mi padre era un excelente arquitecto y bebía mucho y yo cuando empecé a estudiar arquitectura, pues también pensé que podía beber, ¿no? Quería ser como mi padre, ¿no? Bien, nosotros somos un establecimiento residencial especializado para el tratamiento de las adicciones y nos apegamos a las indicaciones que da CONADIC y CENADIC. CONADIC es el Consejo Nacional contra las Adicciones y CENADIC es el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Bien, entonces, por eso también les voy a hablar de algunos medicamentos que estos organismos, estas instituciones nos obligan a, a usar para la atención de nuestros pacientes que están cursando con una dependencia, con una adicción. Aquí abajo les pongo que el cerebro termina su maduración a los 21 años, ¿sí? Y esto yo se lo recalco mucho a nuestros pacientes, ¿no? Porque a los 21 años es cuando, entre los 21 y 22 años, a veces a los 23, es cuando queda definida la psicoarquitectura cerebral, ¿no? La estructura anatómica del cerebro y cómo va a funcionar. Entonces, es preocupante porque cada vez nos llegan, les repito, hoy tuvimos un ingreso de un chico de 15 años que lleva 2 años usando marihuana y cristal. Entonces, yo les hago mucho énfasis a estos chicos, ¿no? Imagínate, tu cerebro todavía no queda definido cómo va a quedar, cómo se va a estabilizar para el resto de tu vida y ya estás afectando su desarrollo, su formación, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal termina de madurar más o menos a los 16 años. Y esto es muy importante porque aquí les decía, a la corteza prefrontal es donde llega toda la información. Es el órgano diana, el órgano frontal, es el órgano donde llega el choque, el órgano de choque de las sustancias psicoactivas, de las drogas, ¿no? Entonces, esta área prefrontal tiene muchas funciones, como ahorita la vamos a ver. ¿Qué es una intoxicación alcohólica? Yo creo que todos sabemos lo que es una intoxicación alcohólica, ¿no? Es el estado de embriaguez derivado de los efectos sobre el organismo que causa el etanol, ¿no? El etanol es el principio activo del alcohol. ¿Y cómo se diagnostica una intoxicación alcohólica? Pues primero, hay un antecedente de ingesta de alcohol reciente, ¿sí? Y se presentan comportamientos inadaptados, ¿sí? Comportamientos significativos, inadaptados como alteraciones sexuales inapropiadas, agresividad. Hay gente que al contacto con el alcohol tiene un comportamiento muy agresivo. Pues se vienen los cambios en el estado de ánimo que todos ustedes conocen, alteraciones en las funciones sociales, en el trabajo, familiares, etcétera, ¿no? Los signos clínicos de la intoxicación del alcohol incluyen, como también pues, es muy conocido de todos, la disartria, ¿no? Disartria es cuando la persona está hablando con la lengua, arrastrando la lengua, ¿no? Marcha atáxica, es una marcha inestable. Nistagmus, el nistagmus óptico cinético consiste en movimientos laterales involuntarios de los ojos rápidos, eso se le llama nistagmus. Eso es signo de que una persona está con un cierto grado importante de intoxicación alcohólica, ¿no? Hay pérdida de la atención y de la memoria, el estupor y puede llegar al coma dependiendo de las dosis que se consuman de alcohol, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, todo este cuadro clínico que yo les acabo de describir, se presenta ante la inexistencia de otra enfermedad general, no ningún trastorno mental. La persona no es portadora de ningún trastorno mental y presenta todos los síntomas que acabamos de revisar, ¿no? ¿Qué es la dependencia a las sustancias? La dependencia a las sustancias, la adicción al alcohol, por ejemplo,
se le llama dependencia. En cuanto al consumo de sustancias, se habla de uso, abuso y dependencia. Dependencia es cuando ya se tiene la enfermedad, cuando ya se perdió el control para la bebida, ¿no? Entonces, uso, ¿cuándo usa alcohol una persona? Una persona se dice que usa una sustancia, que usa alcohol, pues cuando brinda el 24 de diciembre, el día de su cumpleaños, en fechas significativamente relevantes, ¿no? Cuando una persona abusa del alcohol, cuando ya lo está haciendo cada 8 días, ¿no? Ya 2 días, viernes, 2 días del fin de semana, cada fin de semana, ¿no? Y cuando tiene dependencia a una sustancia, a la que sea, pues es cuando ya se busca todos los días la sustancia. Hay un patrón desadaptativo del consumo de la sustancia. Sí, y se presenta en la persona algo que se llama tolerancia. La tolerancia al alcohol, me estoy refiriendo mucho al alcohol porque tengo que tomar como modelo una sustancia. Cuando una persona se dice que está teniendo tolerancia al alcohol, ahí vienen algunos ítems o criterios para decir qué es la tolerancia, para definir a la tolerancia. Tolerancia básicamente es cuando se requieren mayores dosis para obtener el mismo efecto, es decir, ya no me pongo alegre con 2 copas, ya necesito 3, 4, 5, ya necesito más sustancia para alcanzar el efecto que alcanzaba al principio con 1 o con 2, ¿no? Entonces, es una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, ¿no? Bien, el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo, o sea, voy consumiendo cada vez más. El patrón desadaptativo de la tolerancia, el CIE-10 es el Catálogo Internacional de Enfermedades, en su capítulo 10, pues da unos criterios ahí que hablan de lo que es la tolerancia. La sustancia es tomada ya con más frecuencia, en cantidades mayores y por periodos más largos de lo que inicialmente se pretendía. Así va avanzando en marcha e inercia la enfermedad, la adicción o el alcoholismo, ¿no? Existe un deseo persistente más adelante, existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la bebida, ¿no? O de la sustancia. Yo recuerdo en este momento cuando leo este párrafo, conocí una persona que se internó 120 veces, un adulto que tuvo 120 internamientos. Y cuando yo lo conocí, y a mí me habían hablado, cuando yo lo conocí, ya llevaba creo que 3 o 4 años sin consumir. Yo le pregunté, oye Manuel, ¿y por qué tantos internamientos? Me dice, mira, yo siempre he querido dejar de beber. Mi mente, mi mente no quiere, pero mi cuerpo me lo pide. Y es más o menos lo que dice el segundo párrafo de la lámina, ¿no? Existe un deseo persistente, esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo, ¿no? Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia. El alcohólico, el adicto, emplea mucho tiempo en conseguir sus copas, sus drogas, lo que consume, ¿no? Y también cada vez tarda más tiempo en recuperarse del efecto, ¿no? Hay una reducción importante de actividades sociales, laborales, filantrópicas, deportivas, recreativas. La persona abandona todo este tipo de actividades. Ahí va avanzando la enfermedad, va a marcha inercia hacia la destrucción total, ¿no? Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de que tengo problemas psicológicos, familiares, laborales, financieros, pues no para de consumir la persona. ¿Qué pasa con nuestros pacientes cuando llegan con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros usuarios cuando ustedes nos los dejan aquí en la clínica, ¿no? Ellos entran en una fase que se llama abstinencia de alcohol. ¿Sí? Abstinencia, pues es abstenerse de consumir, no van a consumir, ¿sí?
Entonces, se va a desencadenar una serie de síntomas, ¿sí? Que nosotros atendemos médicamente y que es lo que nos pide CONADIC, Consejo Nacional contra las Adicciones, nos exige estrictamente que la sintomatología que presenten nuestros usuarios secundario al cese o reducción del consumo sea tratado médicamente, ¿no? Entonces, ahí dice criterios diagnósticos del DSM-5. El DSM-5 es un manual que quiere decir, son iniciales en inglés, quiere decir Disorder Psychiatric Mental, es el manual de los trastornos psiquiátricos y mentales en su capítulo, en su volumen, en su quinta edición. Dice que la abstinencia pues es el cese o la reducción del consumo que ha sido prolongado. Entonces aparecen dos o más de los signos que están abajo. Primero, hay una actividad intensa del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo son un conjunto de nervios que salen de la médula espinal y van a nuestros órganos, a nuestras extremidades. Entonces, ese sistema nervioso autónomo se estimula, ¿sí? Y al estimularse, aumentan los latidos por minuto del corazón, que normalmente son de 70, 80, 85 latidos por minuto, se va a 100, 120, 140 el número de latidos en el corazón, se incrementa la presión arterial, ¿sí? Hay sudoración, hay temblor de las manos, náuseas, vómito, hay alucinaciones o ilusiones transitorias, ¿sí? Inclusive la persona que está en consumo es frecuente que tenga alucinaciones. Alucinaciones es cuando una persona ve cosas que los demás no ven. Ilusiones es cuando se ve un objeto y se confunde con una serpiente, por ejemplo. Eso es una psicosis, ¿no? Es un estado mental alterado del adicto que se llama psicosis cuando empiezan a perder el contacto con la realidad, ¿no? Entonces también hay delirios táctiles, se sienten como insectos en el cuerpo, hay delirios auditivos, se escuchan voces, hay ansiedad. Nosotros tenemos que controlar todo este cortejo sintomático porque es uno de los requisitos que nos pide los organismos que les mencioné, ¿no? La persona que consume alcohol o drogas ilegales puede convulsionar, ¿sí? Ahí dice que convulsiones tónico-clónico generalizadas. Nosotros desde que llegan nuestros pacientes, sus familiares, nuestros usuarios, usamos neuromoduladores. Los neuromoduladores, ahorita les voy a decir cuáles son los que más usamos, nos sirven para tres cosas principalmente. Primero, tienen propiedades anticonvulsivantes, ¿no? Nos evitan que nuestros pacientes convulsionen. Y déjenme decirles que a pesar de esto, en los últimos 10 años, yo he visto convulsionar a 3 pacientes, en los últimos 10 años me han convulsionado 3 pacientes que inclusive los he tenido protegidos con oxcarbazepina, el neuromodulador. A pesar de eso, pues me han convulsionado, ¿no? El neuromodulador también les quita el craving. El craving es un término en inglés que se usa para referirse a la apetencia a la sustancia, al deseo de consumir alcohol o droga. Les quita el craving, el deseo de drogarse, ¿sí? Y por otro lado también empieza a corregir las alteraciones electroencefalográficas que llegan a producir las drogas. Tenemos drogas depresoras que producen voltajes bajos, tenemos drogas estimulantes, psicoestimulantes, como la cocaína, el cristal, las anfetaminas y las metanfetaminas. Tenemos drogas depresoras, como la marihuana, la heroína, el alcohol. Entonces, todas estas drogas, dependiendo de su efecto, pues producen alteraciones en la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Esto se ve en el electroencefalograma. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta, bueno, vas a quedar con el neuromodulador 6 meses, 8 meses, 1 año, pero lo empezamos a administrar por todos los beneficios que les acabo de comentar, lo empezamos a darles, a tratarlos con
con neuromoduladores, ¿no? Entonces, bueno, pues también les quiero hablar de lo que es el área de desintoxicación. Cuando su familiar llega con nosotros, la primera fase del tratamiento, pues empieza en el área médica, ¿no? Primero, pues tenemos que tener una vía aérea permeable. Tenemos que estar seguros que esta persona está ventilando bien, introduciendo aire a sus pulmones y oxigenando bien su sangre, ¿no? Esto lo medimos con los pulsoxímetros, con los oxímetros de pulso. Tenemos a su familiar, lo tenemos tranquilo con ansiolíticos, ahorita les voy a decir cuáles. Lo tenemos que tener tranquilo, protegido de una convulsión, lo tenemos que tener sin ansiedad, tranquilo, y lo tenemos que estar vigilando de la posible complicación de que no nos vomite, ¿sí? Para nosotros es muy importante que no nos vomite porque se puede producir una obstrucción de la vía aérea, el contenido gástrico puede pasar a la tráquea, bronquios y pulmones, y eso es una complicación bastante grave, ¿no? Para evitar una broncoaspiración, nosotros le damos a la cama donde está su familiar una posición que se llama posición de semifowler, que quiere decir que está como semisentado. Y si se ceda mucho con la medicación, le damos de cúbito lateral izquierdo, o sea, lo acostamos del lado lateral izquierdo. Y esto nos minimiza de manera importante la posibilidad de broncoaspiración. ¿Sí? También medimos en su familiar la concentración de glucosa. Algunos vienen con niveles de glucosa bajo y tenemos que ministrar soluciones glucosadas, ¿no? Y los hidratamos. Todos nuestros pacientes que vienen de consumir, del consumo, de la actividad con la sustancia, pues vienen deshidratados. Entonces, nosotros armamos esquemas de 36, 48, 36 horas con soluciones generalmente salinas y usamos multivitamínicos intravenosos diluidos en el suero porque sabemos que el alcohol, las drogas barren, depletan las concentraciones, sobre todo de vitamina B1, ¿no? Cuando algunos pacientes, a pesar de que ya le dimos un neuromodulador, que ya le administramos un ansiolítico, pues presentan agitación psicomotriz. Esto quiere decir que tienen movimientos incontrolables de sus extremidades y usamos algún antipsicótico a dosis bajas como los que les menciono ahí abajo, ¿no? El haloperidol, la olanzapina, ¿no? ¿Qué es esto, no? Esto es una imagen de un mapeo cerebral. Les acabo de decir hace unos momentos que tenemos dentro de las drogas y sustancias psicoactivas, tenemos las drogas psicoestimulantes y las drogas depresoras. Las psicoestimulantes, la cocaína, las anfetaminas, la metanfetamina como el cristal, las tachas, el éxtasis, y las depresoras como el alcohol, la marihuana, los opioides como la heroína, el fentanilo que está tan de moda en la actualidad, ¿no? En Estados Unidos y que ya está llegando a México por los estados de la frontera del norte, ¿no? Es el opioide más potente, el fentanilo, ¿no? De la misma familia de la heroína. Bueno, el órgano diana, el órgano blanco donde pegan la mayoría de estas sustancias, es en el lóbulo frontal, ¿sí? Y producen irritación. Ahorita que yo les estoy hablando, les estoy mandando mensajes con mi voz, ustedes los perciben en su oído, y ese mensaje se va hasta la corteza prefrontal, ahí lo interpretan ustedes. Bueno, en ese mensaje que yo les envío con mi voz y llega hasta el lóbulo frontal, se comunican millones de neuronas, ¿no? Entonces, cada vez que se comunica una neurona con otra, desencadena un voltaje y produce una onda, ¿sí? Las ondas de voltaje normal en el electroencefalograma pintan de verde, como está aquí, ¿sí? Esas son ondas
que tienen un voltaje normal cuando se comunican las neuronas de esta zona. Cuando las ondas se miden en hercios, estas ondas verdes que se ven aquí pues deben de medir como 5 hercios, pero estas ondas rojas son ondas muy agudas, muy elevadas, ¿sí? Estas ondas miden como 15 hercios. Y las ondas azules que están acá atrás son ondas de menos de 3 hercios, ¿no? Entonces, estas alteraciones que ustedes están viendo aquí, porque yo les digo que lo normal es que la actividad eléctrica pinte de verde, bueno, pues se debe al efecto estimulante que producen los psicoestimulantes como la cocaína, el cristal, las anfetaminas, y son los cambios que observamos más frecuentemente. Aquí vemos un mapeo cerebral donde se ve bajo voltaje frontoparietal. Esta zona se llama parietal y esta es la frontal derecha, ¿no? Y acá vemos ondas agudas en el frontal derecho, ondas muy altas, y acá vemos ondas muy bajas en la región occipital. Esto es lo que nos corrigen los neuromoduladores, además del beneficio que nos da de que nos suprimen prácticamente a cero las convulsiones que puedan presentar por dejar de consumir, pues nos empiezan a corregir estas alteraciones, ¿no? Aquí tenemos otro mapa con ondas agudas en el lóbulo frontal derecho, ondas de bajo voltaje. A ver, aquí hay ondas de bajo voltaje en el lóbulo occipital y aquí tenemos ondas de bajo voltaje, ¿no? Ok. Bien. Yo quiero hablarles y hacerles mucho énfasis en lo que las funciones del lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal es donde impactan la mayoría de las drogas, sobre todo los psicoestimulantes, ¿no? El lóbulo frontal se le ha llamado el centro de la humanidad por algunos autores folclóricos, porque ahí se encuentran las funciones ejecutivas del ser humano, los procesos cognitivos o dominios cognitivos, que son nuestras funciones intelectuales mayores y menores. Ahí están anotadas cuáles son nuestras funciones intelectuales mayores y nuestras funciones intelectuales menores. En las mayores pues tenemos el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje, la imaginación o la creatividad. Y en las funciones intelectuales menores, la percepción, uno llega a un lugar y escanea, o sea, eso se le llama percepción. Centramos la atención en algo, eso nos manda la información al centro de la memoria, que se llama hipocampo, y esto nos deja un aprendizaje, ¿no? Y pues también tenemos ahí la capacidad de abstracción de lo abstracto, de lo complejo, aprender lo difícil, ¿no? Control de impulsos, sensibilidad, dolor y temperatura. Bien. Esto es lo que pasa en el cerebro cuando una persona consume sustancias y no puede parar. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? Esta es una endoscopía de un paciente que tuve hace como 4 años, 5 años, y era muy frecuente que fuese a la enfermería o al consultorio a pedirme omeprazol. Iba hasta 3, 4 veces al día y me decía, doctor, dime un omeprazol. Es que no se me quita el dolor. Me digo, oye, pero no es correcto que te esté dando omeprazol. ¿Qué tienes? Gastritis. Le mira la gastritis. Para que tú me digas que tienes gastritis, se tiene que diagnosticar con un estudio que se llama panendoscopía. Entonces yo le propuse que se hiciera una endoscopía y este es el reporte de la endoscopía de este muchacho. Aquí se ven unas zonas bastante rojas. Es una gastritis erosiva. Este es el esófago. Aquí se ve un puntillo hemorrágico. Este es el esófago con lesiones precancerosas. Este chico ya tenía un cáncer de esófago, ¿sí? Este chico, lamentablemente, pues no, era un gran empresario, una persona joven,
30 y tantos años y era un gran empresario, pero a veces pues no logramos hacer cambiar a la persona. Este chico salió y consumió alcohol y le vino una hemorragia y ahí quedó, ¿no? Pero también son otros órganos más, de los más afectados por el consumo de sustancias como el alcohol, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el hígado, no? El hígado, nosotros vemos, parece que está terminando el tiempo. Bueno, nosotros en el hígado vemos muy frecuentemente lo que se llama hepatitis alcohólica, ¿no? La hepatitis alcohólica pues viene siendo como una inflamación del órgano, de la glándula hepática, y nosotros lo detectamos porque suben las enzimas hepáticas y también suben las bilirrubinas, ¿no? Esteatosis hepática es cuando el hígado se empieza a cubrir de grasa, como en esta imagen, y si la persona sigue consumiendo puede desarrollar una cirrosis o inclusive el cáncer del hígado, ¿no? Bien, este es un hígado cirrótico, dice ahí Chan, quiere decir cirrosis hepática al colon nutricional, es un hígado completamente fibrótico. En esta imagen se ve, en una ultrasonografía, se ve un hígado normal. En estas imágenes, estas ultrasonografías, se ve el hígado con unos lóbulos. Esos lóbulos son las fibrosis de hígado que ya no funcionan, hígado que ya está destruido por la sustancia, por la droga, por el alcohol. Aquí tratan de ejemplificar un hígado sano y un hígado graso. Este es un paciente cirrótico. Posiblemente este es un paciente, nosotros tenemos en la sangre unas células que se llaman glóbulos rojos que transportan el oxígeno a todas las partes, a todo el territorio del organismo, ¿no? Los glóbulos rojos no viven toda la vida, viven 120 días y después son destruidos por el órgano vaso que tenemos del lado izquierdo. Entonces, cuando hay una cirrosis, al destruir los glóbulos rojos en el vaso, se libera una sustancia que se llama bilirrubina. Bueno, las bilirrubinas van por la sangre, llegan al hígado y de ahí se van al intestino y sirven para la emulsificación de los alimentos. Pero cuando el hígado está cirrótico, no puede recibir la descarga importante de bilirrubina de la sangre y se acumula en los tejidos y produce este tinte ictérico, ¿sí? Este color verde de la conjuntiva en el ojo, ¿sí? El hígado recibe mucha sangre de las partes bajas del cuerpo y desemboca en él una gran vena que se llama vena porta. Cuando el hígado está cirrótico y tiene fibrosis, las zonas fibróticas no reciben sangre, entonces la sangre busca salida por otras venas, ¿sí? Y se produce una cirrosis hepática al colon nutricional descompensada con hipertensión portal, dice ahí, que son venas dilatadas y retorcidas, conocidas como cabeza de medusa. Esas venas que ustedes ven infladas en el abdomen es precisamente porque el hígado no está recibiendo la sangre que le lleva la vena porta y pues la sangre busca salida por otros lados para regresar al corazón. Esta es una cirrosis hepática ya bastante avanzada, ¿no? Esta es una chica que nos llegó. También nos llegan muchos trastornos de la personalidad en los usuarios de sustancias, ¿no? Esta chica es una persona portadora de un trastorno de personalidad llamado trastorno límite de la personalidad o trastorno fronterizo borderline. Y estas chicas acostumbran cortarse, hacerse cutting. Son personas que sienten un dolor emocional muy intenso y el dolor emocional lo mitigan con el dolor físico, ¿no? Esta chica no la pudimos recibir porque llevaba 48 horas con los cortes que se hizo en los antebrazos y estas heridas se consideran potencialmente infectadas después de 6 horas. La tuvimos que mandar a un hospital para que la atendieran en un quirófano y le cerraran
sus heridas bajo anestesia, ¿no? Bien, ¿qué más pasa con la anatomía, con el cuerpo del adicto, ¿no? El alcohol aporta abundantes calorías, pero de bajo valor nutritivo. Entonces, hay desnutrición. El alcohólico está desnutrido. La médula ósea de los huesos largos, se deprime. Su función de la médula ósea es producir glóbulos rojos. El alcohol deprime mucho la médula ósea y es frecuente que nuestros pacientes presenten anemia, ¿no? Se le llama anemia megaloblástica, ¿no? En el aparato cardiovascular, pues observamos incremento de la presión arterial, incremento de los latidos cardíacos, de los latidos por minuto, y una gran vasodilatación, como se ve en el dedo que les muestro ahí. Vasodilatación, los vasos se hacen más gruesos, ¿no? Bien, en México el infarto también se ve en algunos de nuestros pacientes. Afortunadamente nosotros no recibimos pacientes con cardiopatías avanzadas, pero sí les quiero decir que en México el 28.1 de los infartos son mortales. Actualmente se instaló en las instituciones de salud pública un equipo médico que se llama Código Infarto, que son médicos expertos en tratar el infarto al momento, ¿no? Ellos saben qué hacer en las primeras 6 horas de que se infartó el paciente o después de las primeras 6 horas. Este código infarto ha disminuido en un 14% las defunciones en México por infarto. O sea, ha disminuido un 14% de este 28%. Actualmente se dice que desde los 20 años nosotros debemos recomendar que toda persona se haga un perfil de lípidos. Los lípidos es la grasa de la sangre, ¿no? El colesterol, los triglicéridos. Yo recuerdo que hace muchos años cuando estudiaba medicina lo recomendaban después de los 40, ahora se recomienda desde los 20 años, ¿no? Y pues la tasa de mortalidad en México, en hombres y mujeres, prácticamente se va equiparando 60,000. Esta información es del año 2015, por ahí está. La mortalidad por infarto en hombres fue de 68,056 y en mujeres de 60,670. ¿Por qué se ha incrementado la defunción en mujeres? Esto se debe simplemente a que también en mujeres se ha incrementado el consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Bien. También tenemos en nuestros pacientes muchos síndromes psiquiátricos, ¿no? El síndrome depresivo secundario, el síndrome depresivo secundario a la adicción. El síndrome depresivo va de la mano de la adicción, ¿sí? Cuando una persona consume sustancias, alcohol o drogas ilegales, pues tiene en estrés su organismo, afecta mucho su sistema nervioso, su sistema inmunológico, su sistema endocrino. Y en el sistema endocrino pasa algo relevante. Ustedes han escuchado hablar seguramente de una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando una persona está consumiendo drogas, las glándulas suprarrenales arriba de los riñones secretan mucho cortisol. Es la hormona del estrés. Pero llega un momento en que las glándulas suprarrenales se agotan y cuando las glándulas suprarrenales dejan de producir cortisol, hormona del estrés, y la persona sigue consumiendo sustancias, vienen los síndromes depresivos que observamos en nuestros pacientes. Por eso también a nuestros pacientes, a la mayoría los apoyamos con antidepresivos, ¿no? También vemos algunos trastornos psicóticos como la esquizofrenia paranoide, intensificada por la marihuana, también vemos esquizofrenias paranoides secundarias a cannabis. ¿Sí? Esta chica es una chica que nos tardó 1 año en definir si la esquizofrenia que traía ya la tenía previamente al consumo de la marihuana y se le intensificó por la marihuana, o la esquizofrenia que presentaba se la desencadenó la marihuana. Para esto la estuvimos vigilando, monitoreando como 1 año para poder hacer el diagnóstico diferencial. Y finalmente nos dimos cuenta que la esquizofrenia que presentaba era secundaria a la mota, porque después de 1 año de tratamiento, pues se pudo quedar sin medicamentos, ¿no?
Vemos muchos trastornos de la personalidad en nuestros pacientes, ¿no? El trastorno por evitación, el trastorno por dependencia, todos los trastornos que ahí les presento, ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Pero el uso excesivo del alcohol durante años produce pues la intoxicación del cerebro, produce muerte de las neuronas. Las neuronas son las únicas células del organismo que no se reproducen, ¿no? Aunque ahora se habla mucho de la neurogénesis, de la regeneración celular, de la plasticidad del cerebro. Pero, ¿qué ha pasado cuando se van muriendo las neuronas a consecuencia de las lagunas mentales? Por ejemplo, laguna mental es igual a muerte neuronal. Cada vez que una persona tiene una laguna mental, se murieron muchas neuronas, ¿no? Entonces, debido a esto, en los consumidores de sustancias, alcohol o drogas ilegales, van disminuyendo las capacidades mentales, ¿sí? Aquí tenemos un pacientito que está en un estado que se llama delirium tremens alcohólico. Este delirium tremens alcohólico es la psicosis más frecuente que observamos en el alcohólico, la persona que solo consume alcohol, que lleva mucho tiempo consumiendo alcohol, grandes cantidades de alcohol, y se suspende el consumo de alcohol. Estas personas son candidatas a presentar delirium tremens, ¿sí? Es una psicosis que también se puede tratar. Este pacientito tiene aquí delirios visuales, está conectando la televisión, solamente que no hay televisión, ¿no? En esta gráfica, yo les hablo de psicosis, ¿no? Les digo que delirium tremens es una Sería psicosis. recordatorio. Entonces, déjenme decirles, Llamada con Sandy a las 2:30 de la tarde mañana. bueno, ¿qué es la psicosis? La psicosis es un estado mental alterado en el Llamada con Sandy a las la 2:30 de la persona, tarde para mañana. la persona pierde el contacto con la realidad. Cada vez que una persona hace una psicosis, que pierde el contacto con la realidad secundaria a una droga, hagan de cuenta que como que se le hace una herida al cerebro. Entonces, la psicosis son la antesala de la demencia. Si la persona sigue consumiendo sustancias a través de los años y sigue haciendo psicosis, va a la total ruina psíquica, que es la demencia. Ustedes vean aquí cómo les voy a mostrar en esta gráfica. Vean aquí, este es un cerebro con una enfermedad alcohólica. Vean cómo la masa encefálica, lo blanco, está casi perdido. Y este es un cerebro normal, donde se ve más masa encefálica. ¿Sí? Se ve mucho más masa encefálica en esta de la derecha que en este cerebro. Está casi perdida la masa encefálica, ¿no? ¿Por qué? A consecuencia del alcohol. Este es una persona normal de 43 años. Vean su masa encefálica más amplia, y una persona de 43 años alcohólica, pues con masa encefálica bastante disminuida, ¿no? Entonces, ese es el origen de las demencias. Usamos benzodiazepinas en nuestros pacientes para el control de la ansiedad, ya se los he comentado, solamente que estas benzodiazepinas no se pueden consumir por mucho tiempo porque producen dependencia. Lo que más usamos, ustedes han oído mucho hablar del ribotril, del tafil. Bueno, ese tipo de medicamentos ya está muy restringido su uso porque producen grandes complicaciones si se usan. Antes se usaban 20, 30, 40 años, ¿no? Y se empezaron a ver secuelas importantes como el deterioro intelectual, el deterioro cognitivo, el deterioro de las funciones intelectuales. Entonces, actualmente está muy restringido su uso, pero es uno de los medicamentos que más están indicados para tratar el síndrome de abstinencia. Cuando una persona llega y se abstiene de consumir la droga, la sustancia, el medicamento de elección con el que mejor lo podemos tener tranquilo son las benzodiazepinas. Aquí les puse el nombre de algunas: diazepam, lorazepam, alprazolam, clonazepam. Y estos son los neuromoduladores de los que les hablaba en un inicio, ¿no?
Los más usados, la oscarbazepina, los valproatos, el topiramato, ¿sí? Y también usamos antidepresivos en nuestros pacientes. Estos son los más usados, por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El síndrome depresivo secundario a la adicción, pues van de la mano, ¿verdad? Ok. ¿Por qué usamos antipsicóticos? Es frecuente que de pronto me hable un familiar y me diga, oiga, le está dando quetiapina a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, y ese medicamento dice el doctor Google que es para el trastorno bipolar. Bien, nosotros los tranquilizantes como los ansiolíticos, como las benzodiazepinas, no los usamos más que por tiempos cortos, en una semana, máximo 10 días, los retiramos y los sustituimos por antipsicóticos atípicos a dosis muy bajas, no porque estén psicóticos, a dosis muy bajas, producen ansiolisis, ¿sí? Y producen hipnosis. Les permiten dormir a nuestros pacientes porque, pues, un síntoma del síndrome de abstinencia, pues, es el insomnio, ¿no? Entonces, los antipsicóticos atípicos nos ayudan mucho a controlar la ansiedad y regularizar el sueño, ¿no? Ese es un reporte de un journal donde dice que la quetiapina, que es un antipsicótico atípico para el insomnio, es una revisión de la literatura, ¿no? Y por último, ya para cerrar con el tema, pues también les quiero comentar que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se abrevia TDAH, se asocia mucho a la drogodependencia, ¿no? Este es un metaanálisis que hicieron estos autores. Metaanálisis quiere decir que revisan 1000 publicaciones de la literatura médica y hacen un resumen. Estos autores publicaron el TDAH en el 50% de los casos, el TDAH que observamos en los niños hiperactivos, el 50% de los casos persiste en la edad adulta. Esto lo publicó Barkley desde 1998. La sintomatología en edad adulta experimenta cambios. Es una carga pesada para un adulto llevar un trastorno. No es una enfermedad, es un trastorno del comportamiento de la persona. Pero estos chicos, cuando llegan a la preparatoria, a la licenciatura, tienen bajo rendimiento académico, tienen muchas dificultades en sus relaciones interpersonales, tienen problemas laborales, duran poco en sus trabajos, tienen dificultades en sus relaciones sentimentales. Y lo más delicado es que esto lo publica Spencer desde el 98 también, que un 60% de los TDAH consumen sustancias, porque no tienen control cognitivo del impulso, actúan de manera arrebatada, actúan y después de que se equivocan dicen, ching, la regué. Entonces, no hay control cognitivo de los impulsos y por eso es que incurren con mayor frecuencia en el consumo de alcohol y drogas ilegales. Y pues con esto termino mi exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos 5 minutitos todavía. No, muchas gracias. A mí me quedó todo claro. Gracias. Bueno, Sí, pues, a mí también. bueno, pues, gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias. Muy completo, gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hable, hable,